Ciencia y tecnología. Tercer grado. Instrumentos de medición. Hola, bienvenido a tu teleclase del programa Aprendamos en Casa. El día de hoy estoy emocionado por todas las cosas nuevas que vamos a aprender juntos. Pero ¿qué te parece si empezamos presentándote a dos nuevos amigos que nos van a acompañar en las teleclases? Conozcámoslos. Él es nuestro amigo Nico. Es un robot autónomo programable que nos ayudará en distintas tareas. Tiene acceso inalámbrico a todas las bibliotecas y museos de todo el mundo. Nos ayudará con diversos datos de interés. Y ella es nuestra amiga Arácnida, que pertenece a la familia Salticidae, pero de cariño le llamamos Salti. Es una araña saltadora, con increíbles habilidades. Nos acompañará a conocer la vida silvestre. ¿Verdad que es adorable? ¡Genial! El día de hoy aprenderemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre cómo medir y también vamos a hablar sobre los recursos que usaremos para medir objetos y diversas cosas. Entonces, ¿qué te parece si despertamos nuestra curiosidad e indagamos más sobre el tema? ¡Comencemos! Cuando observas los productos del supermercado, de seguro has notado que muchos de los que están a tu alrededor tienen un número asignado. Además, dicho número puede estar acompañado de otros símbolos. Por ejemplo, la leche suele tener su contenido expresado en litros o mililitros. El cereal lo podemos encontrar en granos o en onzas. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan esos números, esas cantidades que aparecen en diversos productos que tienes en tu hogar? Por ejemplo, hay paquetes, bolsas o cajas de productos como cereales, leche, también productos de limpieza, productos de cuidado personal, que aparecen con unas cantidades un tanto extrañas y curiosas. Por ejemplo, acá tengo yo algunos productos en donde puedes observar que hay diferentes cantidades y números con abreviaciones. Por ejemplo, 30 mililitros, 220 gramos, 125 gramos. Esos números, ¿por qué están ahí? ¿Y qué es lo que representan del producto que tenemos? Hagamos una actividad para poder indagar un poco más. Busca en tu hogar cajas, bolsas, paquetes pequeños o paquetes grandes y busca estas cantidades o estos números que aparecen en esos empaques. Lo que puedes hacer es, en tu cuaderno de trabajo, toma nota de estas cantidades y del producto en donde se encuentran. Por ejemplo, leche, 1 litro. Leche, 500 ml. Y así podrías ir tomando en una tabla pequeña estas cantidades. Y el producto que vas a obtener puede ser algo que te llame la atención o puede ser algo que por primera vez has visto. Entonces puedes hacer una tabla que te va a quedar como la que observarás a continuación en pantalla. Ahora, con estos datos, puede ser que tu curiosidad se haya despertado un poco más y quieras averiguar cómo es que se hacen o cómo es que se calculan estas medidas y qué significan también las abreviaturas que ya mencionamos algunas, como los gramos o los mililitros. Entonces, para ello vamos a desarrollar una actividad sencilla para recordar cómo se utilizan las unidades de medida y los instrumentos de medición para sacar estas cantidades de acuerdo con el objeto o la cosa que tú quieres medir. Para esta actividad vamos a utilizar materiales muy sencillos. En primer lugar, vamos a usar una regla graduada de 20 o de 30 centímetros, como la que yo tengo acá. Si te fijas, tiene una graduación en centímetros. Ahora, con esta regla vamos a buscar en nuestra casa objetos diversos. Por ejemplo, yo aquí tengo
unas notas adhesivas. Vamos a hacer una medición de longitud sencilla. Vamos a medir con nuestra regla el ancho de la hoja de papel. Si te fijas, cuando ponemos la marca de 0 centímetros en la regla, obtenemos una medición directa del total del ancho de la página. Nos está marcando 7 centímetros y medio aproximadamente. Ahora podemos utilizar con esta regla para medir una cosa un poco más grande. Podemos medir una hoja de papel bond. Hacemos el mismo procedimiento, colocamos la regla en la marca 0 y vamos a obtener el ancho de la hoja de papel bond con una medición directa, utilizando simplemente la regla graduada. Esto es una cosa muy sencilla que hemos aprendido en clases anteriores y esto es un recordatorio de cómo se puede medir fácilmente con una regla. Ahora, ¿por qué no medimos objetos más grandes? Vamos a la siguiente actividad. Muy bien, entonces para esta actividad vamos a medir objetos grandes. ¿Qué te parece si medimos la pizarra que yo tengo acá? Pero obviamente el instrumento de medición va a ser siempre la regla graduada con la que medimos los otros objetos pequeños. Ahora piensa por un momento, ¿cómo haríamos para medir la pizarra, que obviamente es más grande que el instrumento de medición, para obtener una medida confiable? Pensemos por un momento, ¿se podría utilizar este instrumento? ¿Y de qué maneras lo podemos hacer? Yo tengo una manera y la vamos a hacer como a mí se me ha ocurrido. Lo que podemos hacer con nuestra regla de 30 centímetros es colocar la marca de 0 justo donde inicia la parte blanca de la pizarra y con un marcador voy a poner acá la señal para indicar que aquí hay 30 centímetros, que es la medida máxima de la regla. Ahora, en esta señal pongo de nuevo la marca en 0 de la regla y continúo en lo ancho de la pizarra hasta llegar a la siguiente marca, que es acá. Y en esta parte pongo de nuevo otros 30 centímetros y repito el proceso hasta llegar al borde metálico, que serían 16 centímetros el número. Nota entonces que tengo 3 marcas. Fácilmente lo que tengo que hacer ahora para obtener la longitud total del ancho de la pizarra es una simple suma. 30 más 30 más 16. Obviamente vamos a obtener 76 al hacer la suma. Pero ¿76 qué? ¿Recuerdas que la unidad de medida que utilizamos fue centímetros? Entonces colocamos acá, a la par de la unidad numérica, la unidad de medida, centímetros. Eso significa que la pizarra mide 76 centímetros. ¿Pudiste hacerlo tú o pensaste en algún otro instrumento? Yo puedo utilizar un instrumento más grande para obtener una medida más directa. Si te fijas, esta regla de 1 metro, que también está graduada en centímetros, nos puede dar una medida directa de la pizarra. O incluso en nuestra casa, a veces nuestros padres tienen una cinta métrica. Esta cinta métrica tiene una longitud más grande que la pizarra y fácilmente podemos hacer una medición directa también en centímetros utilizando la cinta métrica. Nota que las medidas entonces son unidades numéricas más unidades de medida. Entonces, como hemos visto con estos ejemplos de estas actividades sencillas, podemos decir algo muy importante. Los números o la unidad numérica junto con la unidad de medida nos dan a conocer la cantidad o la forma en cantidad de la propiedad de un objeto. ¿Qué quiero decir con esto?
Si nosotros entonces ahora vemos un objeto, podemos entender que hay un valor numérico y hay una unidad de medición en el objeto. Eso significa que la propiedad del objeto se puede medir en números y en unidades. En este caso, hay productos que tienen unidades o valores numéricos y las unidades en gramos, como podemos observar en este ejemplo. Y así en los demás ejemplos de los productos que tú buscaste en tu hogar. Recuerda que dependiendo de lo que queremos medir, así debemos buscar el instrumento de medición más apropiado. Como observamos en el ejemplo de medición de la pizarra, es muy importante que sepamos elegir muy bien nuestro instrumento de medición. Todo depende del objeto o de la cosa que querramos medir. Ahora bien, no existe el instrumento de medición perfecto. Siempre vamos a tener un pequeño error en la medición. Sin embargo, sí existe el instrumento de medición más apropiado para medir un objeto específico. Cabe mencionar también que hay instrumentos que no solo muestran una unidad de medición, sino que varias. Por ejemplo, hay básculas que muestran gramos, onzas, libras o kilogramos. Esto quiere decir que no existe una unidad de medición que sea la mejor, sino que simplemente existen diferentes unidades de medición. Para esto también es importante que conozcamos que existe algo llamado Sistema Internacional de Unidades. Este es un conjunto de normas y de reglas a través de diversos países para entender mejor cómo medir los objetos y qué unidades podemos usar. Con este sistema internacional, en nuestro país podemos utilizar una cantidad de unidades de medición para que no nos confundamos. Imagínate qué difícil sería que cada país del mundo tuviera sus propias unidades de medición. Sería muy complicado. Por ejemplo, aquí en El Salvador, con el sistema internacional, para medir la masa de los objetos, el sistema de unidad nos dice que la unidad de medición es el kilogramo. Como ves, hemos aprendido que las diferentes propiedades que se pueden medir en los objetos nos muestran un valor numérico y también una unidad de medición para entender cuáles son las características de la cosa que queremos medir. La teleclase ha llegado a su fin, pero el tema sobre mediciones es muy amplio y hay mucho más que vas a ir aprendiendo a través de estas teleclases más adelante. Por el momento te invito a que busques en la página web del Ministerio de Educación más información y también en los materiales escritos. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ti. ¡Hasta luego!